mexicanos, estamos obligados a conocer las garantías individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su práctica. La Constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impedir que nuestros derechos sean cortados o mancillados. ¿Qué debemos entender como derechos de igualdad? Todas las personas son diferentes, ya que cada una es un ser único e irrepetible como tal, con sus rasgos físicos y psíquicos diferenciados, aptitudes, cultura y condiciones de vida, y eso hace al enriquecimiento de la raza humana. De la igualdad de que aquí se trata es de la igualdad ante la ley, que implica el rol activo del Estado, de asegurar a cada persona el mismo acceso a los derechos que los demás. Artículos que comprenden las garantías de igualdad. Artículo primero. En México toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Artículo segundo. En el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo éste una composición pluricultural. Artículo cuarto. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento, y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Artículo quinto. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefiera, siempre y cuando sea lícito. Artículo 12. Quedan anulados los títulos de nobleza. Artículo 13. Ninguna persona o corporación podrá tener fuero ni gozar más privilegios que estén fijados por la ley. ¿Qué debemos entender como derechos de libertad? La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Del mismo modo que los adultos, los niños tienen derechos y libertades. Sin embargo, los niños son seres en crecimiento y por ende son más frágiles y vulnerables que los adultos. Además, con el fin de asegurar su protección y su bienestar, los niños tienen libertades más restringidas que los adultos. Sin embargo, se benefician de libertades importantes de respetar. Estas son las llamadas libertades de ciudadanía, la libertad de opinión, de expresión y de asociación, y de las llamadas libertades espirituales o religiosas, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículos que comprenden las garantías de libertad. Artículo primero. En México toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Artículo segundo. En el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo éste una composición pluricultural. Artículo tercero. La educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Artículo cuarto. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento, y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Artículo quinto. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefiera, siempre y cuando sea lícito. Artículo sexto. El individuo gozará de libertad de pensamiento sin afectar a terceros y el derecho a la información. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Depende del Estado el obrar por la libertad de las personas y asegurarse de que no se viole. Artículo noveno. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Artículo décimo. Los habitantes de la República tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, siempre y cuando no estén prohibidas por la ley o sean de uso exclusivos del ejército. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella,
viajar de territorio o mudar de residencia, sin carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto o requisitos semejantes. Artículo 15. Queda prohibida la extradición de reos políticos. Artículo 24. Todos pueden profesar la creencia religiosa que más le agrade y pueden practicar las ceremonias, devociones o actos de culto en los templos, siempre y cuando no constituyan un delito y sean vigilados por la autoridad. Artículo 28. Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos dentro de los términos y condiciones que fijan las leyes. La ley castigará severamente todo acaparamiento. ¿Por qué es importante que como ciudadanos conozcamos nuestros derechos? Porque de ese modo puedes reclamar lo que es tuyo cuando te sientas privado de ello, o que no puedas reclamar algo que no te consta entre tus derechos. Saber tus obligaciones te ayuda a no tener que hacer cosas que no te conciernen, porque si no es obligación tuya, eres libre de hacerlo o no. Es importante saber a qué tenemos o no derecho y cuáles son nuestras obligaciones, para que nadie pueda reclamar nada sobre nosotros, nada que no sea una obligación nuestra, porque para ello tenemos nuestros derechos. Es sencillo, sin derechos pueden obligarte a hacer cualquier cosa, como dictadores o tiranos. Y si sabes tus derechos y a lo que estás o no obligado, puedes saber si esa cosa que te obligan a hacer es una de tus obligaciones o no, y si tienes derecho a negarte a hacerla o no. Como mexicanos estamos obligados a conocer las garantías individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su práctica. La Constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impedir que nuestros derechos sean cortados o mancillados. ¿Cuáles serían las razones para respetar el orden jurídico establecido? Una de las razones sería el respetar el orden jurídico. Nos respetaríamos a nosotros mismos, como individuo que somos, nuestro entorno, a nuestros semejantes, ya que es con ellos con quienes convivimos y estamos siempre en contacto. De este mismo orden emana la seguridad, la paz, la tolerancia, el tener derecho a un trabajo, la igualdad de derechos, mantener la libertad, el poder expresarnos, libertad de religión, de pensamiento y de todas las garantías expuestas en nuestra Constitución. ¿Cómo explicarían a una persona que no ha estudiado la licenciatura en Derecho la importancia de procurar respetar la igualdad y no discriminar a nadie? De esta manera se plantearía diciéndole que cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a ser libre de discriminación basándonos en su género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como también los derechos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación, argumentando que estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales.